Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip. Nuestra cordial bienvenida a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. A continuación les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a la vida de la beata agustina descalza Inés de Benigànim. En el capítulo anterior terminamos con los arrobamientos o éxtasis de la Madre Inés. En el coro se enfervorizaba tanto que muchas noches en el momento de entonar el Te Deum se arrebataba en éxtasis, salía al centro del coro y se ponía a cantar. Y aunque en el suelo del coro había siempre 5 candelabros encendidos y en medio también un facistol, aunque el coro era muy estrecho, sin embargo la beata, que daba muchas vueltas por él, nunca chocaba ni tropezaba jamás con dichos candelabros ni el facistol, a pesar de que iba con los ojos cerrados. Cuando pasaba por el centro del coro y se ponía enfrente del altar mayor, hacía una reverencia al Santísimo Sacramento. Este espectáculo mantenía a todas las religiosas en un profundo asombro y todas alababan al Señor, que concede tales misericordias a sus criaturas, pues todas veían que esto era de Dios, porque era imposible que por sí la madre se moviera y bailara como lo hacía, sin el menor choque ni tropiezo. El día de Santa Mónica del año 1672, estando en gran contemplación en el coro, se le apareció Cristo, como de 33 años, vestido de un riquísimo ropaje blanco, verde y azul, primorosamente bordado. El padre José de Marmadillo, que la confesó, muchas veces aseguró: Jesús se le apareció hermosísimo sobremanera. A ella le pareció que la vestía de riquísimas galas y joyas, que eran los dotes y dones del Espíritu Santo que le comunicaba. Le echó entonces el Señor al cuello una cadena de oro fino y le dijo: Josefa, te doy la cadena en señal de los desposorios que hoy celebro contigo, pero ten en cuenta que en adelante te has de portar como fidelísima esposa y no has de hacer ni desear ni pensar cosa que no sea de mi agrado. Tuvo conocimiento sobrenatural de muchas cosas que sólo se pueden saber por especial revelación. Cierto día, al ir a comulgar la comunidad, la Madre Inés les dijo que rogasen por la salud del padre Juan González de Tejada, que era su director espiritual. Después de la misa, les dijo a todas que sanaría de esta enfermedad y que había asistido en espíritu al santo viático que le habían dado, dándoles algunos detalles de la habitación del enfermo, lo cual sólo podía conocer de manera sobrenatural. Un testigo declaró en el proceso que José Fortuño, carpintero, ponía en duda los dones de la Madre Inés. Un día se fue al convento llevado por la curiosidad y al llegar al locutorio le dijo la Madre Inés: José, en esto y en esto tú ofendes gravemente al Señor. Y le fue revelando algunos datos interiores con los que solía ofender a Dios,
animándole a continuación a confesarse y a no volver más a cometer tales pecados, de lo que José Fortuño quedó asombrado. Sor Catalina María de San Agustín declaró en el proceso de beatificación que un día recibieron una carta dirigida a la Madre Inés para que rogase por un niño que había desaparecido. Cuando la priora iba por el claustro con la carta cerrada, ella le dijo: «Buscan a un niño que no pueden encontrar. Se encuentra ya muerto en un retrete». Al abrir la carta se vio que era exactamente lo que había dicho nuestra beata. La priora comunicó a la familia la triste noticia. Efectivamente, el niño fue encontrado muerto en el retrete, como después se comunicó al convento. Un hombre de Quatretonda llevaba sobre un jumento unas barandas de hierro para el presbiterio de la iglesia del convento de Benigànim, que se habían hecho fabricar en otro lugar. Como las piezas eran grandes y unas más largas que otras, no podía ir la carga muy bien por más que el hombre procuraba ajustarlas. Cerca de mediodía la carga se desestabilizó de tal manera que el pobre hombre, cansado y desesperado de verse solo, sin nadie que le pudiera ayudar, empezó a decir palabrotas y groserías. La hermana Inés, que estaba comiendo con las hermanas, lo supo y les dijo: «Madres, encomienden al hombre que trae las barandas para nuestro presbiterio, que no se impaciente». Llegó el hombre al convento y la madre Inés lo llamó y le dijo: «Por amor de nuestro Señor, le ruego que no le suceda en otra ocasión impacientarse ni decir las palabras que ha dicho cuando se iba cayendo la carga. Con eso no lo ha remediado ni lo remediará y pierde muchos méritos que puede ganar con resignación». El hombre quedó admirado por haberle sucedido en un lugar desierto y encontrarse solo y no haberlo dicho a nadie. Nuestra beata tenía el don de profecía. La madre Laura del Espíritu Santo contó que, habiendo caído enferma su hermana Tiburcia Pascual, la madre Laura recurrió a la madre Inés para que intercediera por su hermana, pero le respondió que se resignase a la voluntad de Dios, porque su hermana debía morir de aquella enfermedad. Y así ocurrió, obteniendo nuestra beata que fuera a pasar el purgatorio en su celda. Fueron en cierta ocasión a visitar a la madre Inés los duques de Gandía y le rogaron que intercediera ante el Señor para que les concediera sucesión, ya que hasta entonces no tenían. La madre Inés les aseguró que muy pronto la tendrían, y así sucedió, pues el Señor les dio un hijo que heredó el título. El padre Pedro Pastor contó públicamente que un día, confesando a la madre Inés, ésta le dijo: «Padre, en 4 días el padre Zurita morirá». El padre Zurita era párroco de Benigànim y, sabiendo que gozaba de buena salud, quedó maravillado, pues a los 4 días murió. Son innumerables las profecías que dijo. Tenía el don de bilocación, don por el cual una persona puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Algunos teólogos dicen que eso es imposible, pero lo cierto es que su ángel de la guarda la llevaba a distintos lugares, incluso lejos del convento, para ayudar a los necesitados o asistir a los agonizantes. En sus viajes de bilocación se transformaba a veces en pastorcito, anciano, luz o peregrina para que no la reconociesen. Monseñor Antonio Ferrer, obispo de Segorbe, y que fue por algún tiempo confesor de la Madre Inés, tuvo en una ocasión el atrevimiento de pasar el río de Algemesí creyendo que era fácil,
y que llevaba poca agua. Pero ya dentro de él se dio cuenta de que llevaba mucha agua y pasó un momento de mucho peligro, creyendo que iba a morir. Entonces se acordó de la promesa de la madre Inés de que le llamara interiormente cuando tuviera alguna necesidad, y salió libre de aquel peligro. 4 meses más tarde fue a visitarla al convento, y ella le recordó el peligro pasado y las circunstancias del día, hora y lugar, con todos los detalles que sucedieron. En un éxtasis observaron las religiosas que hacía gestos violentos como suelen hacerse cuando se mueven o trasladas cosas de gran peso. Al volver en sí, le preguntaron: ¿de dónde viene? Respondió que venía del mar, donde había puesto a salvo una nave que estaba a punto de naufragar. Pero ya estaba todo arreglado. Las religiosas vieron con asombro que la madre Inés tenía los pies y las sandalias mojados y llenos de arena. ¿Iba solo en espíritu o también con el cuerpo? El padre Vicente Pastor declaró que muchas veces vio él mismo como 2 o 3 días después que la sierva de Dios tuviera estos éxtasis, llegaban al convento algunos marineros llevando para la comunidad pescado, dinero u otros regalos, contando dichos marineros que, encontrándose en grave peligro, habían invocado a la madre Inés y con sus propios ojos la habían visto aparecer sobre las olas y asistirles calmando la tempestad y quedando sanos y salvos. Sor Ana María de San Agustín manifestó que su primo Jerónimo Pastor, vecino de Benigànim, venía de Castilla, conduciendo ganado para el consumo del reino de Valencia, y comenzó a nevar tanto que no encontró lugar donde resguardarse. El ganado se espantó y huyó a la desbandada. Estando reuniendo el ganado, se le echó la noche encima y fue a caer en un precipicio. No podía salir de allí, y comenzaron a faltarle las fuerzas y a entumecerse por el intenso frío. Invocó en su corazón a la madre Inés pidiéndole ayuda. De pronto, no muy lejos de allí, vio un fuego, y reanimándose pudo salir e ir hacia allí. Se calentó un rato sin ver a nadie. Inspeccionó el campo y vio a un hombre. Se acercó a él. Era un anciano venerable que le dijo: «Hijo, ¿a dónde vas con este tiempo y a estas horas?». Le contó su desgracia, y el anciano le indicó que fuera al monte cercano, donde estaban sus compañeros y donde también encontraría a todo su ganado reunido. Todos entendieron que aquel anciano no era otro que la venerable madre Inés. Esto mismo lo contó con todo detalle el mismo Jerónimo a su prima al llegar a Benigànim. Nuestra beata tenía dicho a muchos que cuando se encontraran en un aprieto de enfermedad o muerte, la llamasen. Estos la llamaban de lugares muy distantes y acudía al momento. Ella misma contaba los hechos con tantos detalles de las personas y el lugar que con sólo su palabra los hacía creíbles. Un religioso franciscano fue destinado al Japón a predicar el Evangelio. Cierto día, a las 8 de la noche, se le aparecieron a la madre Inés muchos bienaventurados del cielo junto con su ángel de la guarda, y la llevaron en espíritu a un lugar de Japón donde estaba dicho religioso muy triste y desalentado por las enormes dificultades que encontraba. Sor Inés rezó por él, y el Señor le dio al religioso las fuerzas necesarias para continuar sus trabajos y ofrecer su vida al Señor. El padre Jaime Albert declaró que una vez, estando ella en éxtasis,
comenzó a decir a las religiosas: «Madres, demos gracias a Dios porque allí, en tierras extrañas, muy lejos, se va propagando la fe de Jesucristo». Como las religiosas ya tenían experiencia de los extraños favores que el Señor solía conceder a su sierva, pensando que la venerable madre había querido hacer saber algo especial con aquellas palabras, anotaron el día y la hora en que las dijo. Efectivamente, no pasaron muchos días cuando se recibió la noticia de que en aquel mismo día y hora que había dicho la madre Inés, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Leopoldo I había vencido a los turcos, conquistando la ciudad de Buda en Hungría. La misma madre afirmó que ella se había encontrado presente en los asaltos a la ciudad y que había estado animando a los soldados. A esto le respondió el padre Albert: «¿Y cómo ha hecho para meterse entre los soldados siendo monja?». Respondió ella que no la conocían ni se daban cuenta de que era monja. Como a muchos santos, el Señor le concedió a la madre Inés el don de curar. Si ella hacía en todo la voluntad del Señor, el mismo Señor quería hacer su voluntad cuando ella le pedía algo en favor de los enfermos y necesitados. Jesús le había dicho: «Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío». En tiempo de la madre Leocadia tuvo lugar un hecho muy señalado. Enfermó gravísimamente una niña que estaba en el convento desde que tenía 7 años, y mantenían la esperanza de que se quedaría definitivamente allí cuando tuviera la edad vistiendo el hábito. Tenía entonces la enfermita 11 años. La madre y toda la comunidad estaban sumamente apenadas. En aquel momento se le ocurrió a la priora llamar a Sor Inés y rogarle que pidiese la salud de aquella niña en la que tenían puestas tantas esperanzas, y si era voluntad de Dios llevarse a alguna religiosa, allí estaba otra, también gravemente enferma, impedida para todo, por estar totalmente paralítica, además de estar cargada de años y de méritos. Sor Inés obedeció a la madre, se puso en oración, en este caso en éxtasis, y cuando volvió en sí comunicó a la madre priora que sus deseos serían cumplidos. Efectivamente, la religiosa anciana y paralítica murió enseguida. La niña, por el contrario, se curó y vivió 62 años, muriendo el año 1728, o sea, un año antes de comenzar en Benigànim el proceso informativo para la beatificación de Sor Inés. Son muchísimos los enfermos que curó Sor Inés al hacerles la señal de la Santa Cruz con el contacto de sus manos y con sus fervorosas oraciones. Fueron innumerables los que, aplicándose los rosarios, cruces, correas y otros objetos de devoción que repartía, también se curaron. Sor María Ángela Soler, religiosa del convento de las Magdalenas de Valencia, cuando tenía entre 4 y 6 años, tenía un mal en la cabeza que decían los médicos era tiña. Cansados estos de ponerle varios remedios que no le hacían efecto, le dijeron que la madre Inés de Benigànim tenía un aceite que curaba muchos males. Su madre la llevó al convento y metieron a la niña dentro de la clausura. Al salir, le dio la madre Inés a su madre una redomita o frasquito de aceite que tomó de una lámpara que ardía en el claustro delante de un altar, y le dijo que le pusiese aquel aceite, que a la segunda vez que se lo pusiera curaría, y que el que sobrase lo repartiese entre otros enfermos, que para cualquier enfermedad aprovecharía.
Le pusieron la primera vez, se secó todo el mal y a la segunda quedó buena. Y el poco aceite que sobró lo aplicaron a diferentes enfermos, obrando en ellos maravillas. Un religioso mercedario llamado Fray Pedro Pomares tenía gran devoción a la venerable Madre Inés y a toda la comunidad. Cuando le daban de comer en la hospedería del convento, se llevaba los mendrugos de pan que le sobraban, suponiendo que habían pasado por las manos de la Madre Inés, y se los llevaba a Elche, donde, diciendo que era pan bendito, los repartía entre los enfermos y aseguraba que Dios había obrado con ellos muchos prodigios, curando diferentes enfermedades incurables. Resumiendo, podríamos repetir lo que dijo el padre José Fernández de Manillo en la oración fúnebre. La caridad que mostraba a los enfermos era indecible. Los asistía, los consolaba y los curaba. Dejó a muchos curados con la señal de la cruz o con el contacto de sus manos y aplicándoles cruces, correas u otras cosas de devoción que ella les repartía. En el año 1690 decidió la Madre Úrsula María de San José, priora, abrir una zanja dentro del huerto del convento para quitar humedades que había en el refectorio y demás dependencias. Para esto hizo entrar a varios trabajadores que pronto encontraron una peña imposible de romper con picos. Don Francisco Colomer reconoció la gran dificultad de aquella obra por los muchos gastos que aquello ocasionaría y, volviéndose a la Madre Inés, que con la priora y otras religiosas estaba presente, le dijo que echase su bendición sobre aquellas peñas para que los trabajadores pudiesen abrir la zanja más fácilmente y sin tanto gasto. Respondió nuestra beata que echase él la bendición, pues era sacerdote, pero insistiendo en que la bendición debía ser de la hermana Inés, para obligarla se lo mandó a la priora. Inmediatamente entró en éxtasis en presencia de todos los presentes y cuando volvió en sí, echó la bendición sobre las peñas y al momento cavaron los trabajadores y hallaron la peña tan suave como si fuese de tierra. Cierto día había en el convento 4 caíces de harina de un trigo tan malo por lo carcomido que no se podía amasar ni comer. Viendo esto, la venerable madre dijo a las hermanas que se lo dejaran amasar a ella. Se lo permitieron y se llenaron de admiración por la destreza con que amasaba y porque apenas puso su mano en la masa, ésta se mejoró de tal manera que no solo salieron muy en su punto y gustosos los panes, sino que lo que quedó de la harina fue en adelante muy buena. Una noche se hospedó en el convento el padre Fray Jaime López Agustino. Había llegado muy tarde y, preocupadas las religiosas por no tener ni un par de huevos para darle que cenar, no sabían qué hacer. La Madre Inés les dijo que no se apenaran, porque en la casa había huevos. Le preguntaron dónde y les contestó que cogería un par de la clueca. Las religiosas se rieron al ver su sencillez, pero luego admiraron el prodigio. Aunque los huevos estaban de algunos días podridos y hediondos, guisados por ella, cogieron tal sabor que el padre, extrañado por el gusto tan bueno que tenían, dijo que en su vida no había comido cosa mejor y que no parecía sino que los había guisado un ángel. Los había guisado alguien que era muy semejante a ellos, la Madre Inés. Otro de los carismas de la Madre Inés fue la asistencia a los agonizantes para ayudarles en esos difíciles momentos. Siempre la acompañaba su ángel de la guarda.
relató su confesor, el padre Felipe Benavent, que ponía tanto empeño la madre Inés en socorrer y ayudar a los moribundos, que eran raros los días que no fuera a atender algunos. Lo mismo iba a Italia que a Castilla, que a otros reinos, a este o a aquel lugar. Un día de la Purísima Concepción estaba recogida en su celda y entre 8 y 9 de la noche se le apareció un ángel en forma de un extraño mancebo que dijo que era el custodio de un hombre que se estaba muriendo y que le enviaba Dios para que le acompañase a donde estaba el enfermo. Le llevó a un lugar muy grande de Castilla y entró la madre Inés en un aposento donde estaba el agonizante, que era un hombre muy viejo. Eran muchísimos los demonios que lo angustiaban. El Señor le dio conocimiento a nuestra beata de los sufrimientos que le causaban a aquel pobre hombre estas luchas. Hizo por él un cargamiento, como ella decía, ofreciéndose a padecer lo que el Señor quisiese enviarle, y estando en estos ruegos, bajaron el arcángel San Miguel y San Pedro Apóstol. En ese momento desaparecieron los demonios, dando horrorosos bramidos. Mientras le daba el apóstol San Pedro su bendición, murió el hombre, y el arcángel San Miguel y su ángel custodio pusieron su alma en el purgatorio. Contó Sor Ana María de San Roque que el 2 de septiembre de 1691 por la tarde, estando el obispo de Segorbe, don Antonio Ferrer, en el convento con toda la comunidad y la madre Inés, ésta entró en éxtasis y el obispo, dejándola en este estado, se fue al locutorio. Desde allí, por locución interior, le ordenó que fuera a la verja del locutorio. Esta obedeció y le dijo que había sido llamada a la villa de Onteniente, donde estaba agonizando doña Isabel Colomer. 3 horas más tarde llegaba al convento un enviado mandado por el marido de la citada doña Isabel, padre de 2 religiosas de ese convento, que llevaba una carta dirigida a estas religiosas y en ella les avisaba que su madre estaba muriendo, que rogasen a la madre Inés para que la asistiera y socorriera en aquellos momentos con sus oraciones. Estamos escuchando el segundo capítulo dedicado a la vida de la beata Inés de Benigánim, Agustina Descalza, en el programa Camino de Santidad.
A la mañana siguiente, el obispo pasó por la iglesia del convento y le dijo a la madre Inés que diría la misa de los agonizantes por doña Isabel. A esto la madre le respondió: digan más bien la de difuntos, porque esta señora ha expirado ya. El obispo, seguro de que era verdad lo que la madre decía, lo hizo así. Y efectivamente, al poco rato llegó otro mensajero de Onteniente con la noticia de que la noche anterior había muerto doña Isabel. Decían en la carta que la tarde anterior había invocado a la madre Inés y que inmediatamente se había sentido una suavísima fragancia en la habitación donde estaba la enferma, por lo que se dieron cuenta todos de que la venerable madre había asistido a la enferma. El día 17 de agosto de 1695 tuvo la venerable madre Inés uno de sus éxtasis en presencia de 3 religiosas del convento. Cuando volvió en sí, le preguntaron dónde había estado, a lo que le respondió: vengo de Madrid, donde he asistido a la muerte de un pariente de casa. Todas las presentes dijeron que no tenían ningún pariente en Madrid. Una de las madres dijo: ¿quién sabe si tendremos allí algún pariente remoto que nos es desconocido? A esto la venerable, mirando a la que había hablado, se sonrió y dijo: aunque no lo sepáis, es un pariente vuestro. Aproximadamente un mes más tarde llegó carta a la comunidad en la que les comunicaban que don Carlos Ceba, hermano de la madre Mariana de la Asunción, de la villa de Elche, que había ido a Madrid a entretenerse unos días, había muerto el día 18 de agosto. La madre Mariana ignoraba que su hermano hubiese ido a Madrid. La santa estuvo ayudando a bien morir a quien la enviaba el Señor, hasta el último momento de su vida. Contaban las religiosas que, estando la madre Inés ya agonizando, fue a visitar a una persona que estaba en las últimas, y al poco rato le oyeron que decía: ya estás aquí, ahora ayúdame tú a bien morir. Entonces le preguntaron qué quería decir, y respondió: es el alma que he ayudado a bien morir, que ya está aquí. Dios nombró a la beata Inés madre de las almas del purgatorio, y por eso le pedía al Señor que muchas de ellas fueran a pasar el purgatorio en su celda. En alguna ocasión dijo tener más de 200. Por ellas hacía muchos cargamientos, es decir, padecía muchos sufrimientos en su lugar, para librarlas cuanto antes de los tormentos del purgatorio. Un día se le apareció Jesús y le dijo: Inés, está decretado en la mente de mi Padre, del Espíritu Santo y mía, que has de ser madre de las almas del purgatorio. Ella misma las llamaba hijitas. Algunas veces el Señor le concedía la gracia de ir personalmente al purgatorio. Allí sentía los dolores y penas que sufrían las benditas almas, y el Señor le concedía que con ella llegase un rayo de luz y pudiera sacar el alma sobre la cual se proyectaba el rayo luminoso, y así sacaba muchas almas para el cielo. Sor Inés buscaba ocasiones de ejercer actos de humildad para sacar algún alma de sus terribles penas. Así pues, buscaba los vasos de noche más inmundos de la comunidad para hacer la limpieza del aseo. Iba a la cocina y fregaba las vajillas, cazuelas, platos, pucheros, y se daba prisa en limpiarlos, y cuando hacía esto, llegaba a un acuerdo con el Señor
acerca del número de almas que tenían que salir del purgatorio por cada pieza que lavase o limpiara, diciendo en voz alta en valenciano: «Vida mía, ¿cuántas almas queréis librar por este barreño? Y por esta cazuela, y por estos platos». De este modo, nuestra beata conseguía con este trabajo y modo de suplicar tan confiado y cándido que el Señor mandase libres del purgatorio a algunas almas, según contó la madre Inés muchas veces. Las almas de sus hermanas religiosas eran sus favoritas en la distribución de socorros y alivios, y acudía a consolarlas con todo su amor y con todos los medios de que disponía. Desde el momento en que una religiosa expiraba, hasta el momento en que el Señor le concedía verla subir al cielo, no cesaba jamás de hacer penitencias y de pedir a las religiosas que hicieran ejercicios y obras espirituales, diciéndoles: «Nuestra hermana está sufriendo, ayudémosla todo cuanto podamos». En muchas de estas ocasiones, la madre Inés les refería a las demás la clase de purgatorio que la religiosa difunta padecía y los defectos por los cuales padecía. Y era ya como una costumbre el que éstas fuesen a su celda a pasar el tiempo de purificación, o también en el mismo lugar del convento donde habían cometido las faltas e imperfecciones. Por ello, la madre no cesaba de animar a todas las religiosas a que procurasen la mayor perfección en todo, asegurándoles al mismo tiempo que el más leve pecado o imperfección se debía pagar en esta vida o en la otra. Sor Catalina de San Agustín dijo: «Lo que hacía que se la creyera era que daba señales exactas de las personas y lugares lejanos, donde tenían lugar los hechos, los cuales fueron comprobados y se vio que eran ciertos, como sucedió una vez con un señor llamado Juan Grau, natural de Cullera, que fue a consultar a la madre Inés porque estaba espantado de ciertos ruidos que se oían en su casa, a partir del fallecimiento de su hermana. La beata le dijo que aquellos ruidos los hacía el alma de su hermana, y le dio detalles sobre ésta, con total exactitud, según contó el mismo señor Grau. La madre le ordenó que mandase celebrar cierto número de misas, con lo que cesaron las molestias y el dicho Grau volvió a Benigànim a dar las gracias a la venerable madre. El padre José Ramírez contó que cuando murió su padre recurrió a la madre Inés para que rogase por el alma del difunto. Ésta así lo hizo y consiguió del Señor que pasara el purgatorio en su celda. En un momento dado fue el padre Ramírez al convento y, estando diciendo la misa, tan pronto como la terminó, la madre Inés lo llamó y le dijo en su valenciano: «Apenas has consumido el Santísimo Sacramento. He visto el alma de tu padre que, acompañada de San Antonio de Padua, subía al cielo». El padre quedó muy admirado y consolado, porque sabía con mucha certeza que su padre era muy devoto de San Antonio de Padua. El 12 de diciembre de 1671 estaba Sor Inés tan fatigada que la priora la mandó a descansar a su celda. Al llegar, vio que por las rendijas de su puerta salía luz. Abrió y encontró un alma dentro, toda rodeada de fuego. Se extasió nuestra beata y el Señor le hizo saber que era una señora conocida suya que había muerto en cierta ciudad y por las muchas galas que había usado en la vida padecía grandes penas en el purgatorio. Le suplicó Sor Inés
que la dejara en su celda para que allí purgara, y el Señor se lo concedió. Procuró aplicarle muchas comuniones, penitencias, oraciones y otros sufragios por los cuales el Señor, por su infinita misericordia, el 17 del mismo mes se la llevó al cielo. Estos son solo unos pocos ejemplos de los muchísimos testimonios que se dieron sobre lo que experimentaba con las almas del purgatorio. Las benditas almas estaban tan agradecidas a la Madre Inés por los muchos sufragios con que la socorría, que la ayudaban en todo lo que les pedía. Esto era tan sabido en la comunidad que cuando tenían que mover o pasar alguna cosa de un lugar a otro y, por pesar mucho, no lo podían hacer las religiosas, éstas recurrían a ella para que la moviese, lo que hacía con mucha facilidad con la asistencia y ayuda de las benditas almas. En una ocasión llevaron al convento unos atunes frescos y mandó la priora a Sor Inés y a otra religiosa que los salasen y preparasen bien. Cuando tuvieron lleno de atún con la sal necesaria, un barril muy grande, dijo la compañera: «Nina, ¿y ahora quién ha de llevar este barril que pesa tanto al almacén que está tan lejos?» La santa le respondió con sencillez: «Tome vuesa caridad de esta parte del barril, que yo tomaré de esta otra, a ver si la podemos llevar». Probaron, y la religiosa dijo que aunque ayudaran todas las religiosas del convento, era imposible llevar un barril tan grande lleno de atún y sal, teniendo además tan poco de donde asirlo. Sor Inés le respondió: «Hermana, tenga cuidado y no se inquiete, que ya vienen las almas benditas a ayudarnos». Y diciendo y haciendo, cogió la hermana Inés de una parte del barril, lo levantó y lo llevó hasta el almacén. Admirada la otra religiosa la seguía, haciéndose cruces y diciendo: «Hermana, ¿cómo es posible hacer lo que hace?» Y ella respondía: «Porque me ayudan mis amadas hijas, las almas del purgatorio, y gracias al Señor tenemos este barril en su lugar. Roguemos por ellas y vamos a terminar nuestro trabajo». La madre Ana María de San Agustín certificó que la tornera de la comunidad, Madre Teresa, perdió la llave del armario donde guardaba los huevos para la comunidad. El tiempo apremiaba porque pronto irían al comedor. Entonces recurrió a la Madre Inés y le contó lo que sucedía y que recurriese a las almas del purgatorio. La madre se puso en oración y en presencia de la tornera se extasió. Y no había vuelto aún del éxtasis cuando el armario estaba ya abierto sin haberlo tocado nadie. Apenas la madre volvió en sí, la Madre Teresa le preguntó quién lo había abierto. Ella le respondió que el alma de un herrero que estaba en el purgatorio, por cuyo alivio había ofrecido ella algunos actos y ejercicios espirituales. La Madre Tornera mencionada ayudó a nuestra beata a cumplir con las obras espirituales prometidas como agradecimiento por el beneficio recibido. Sucedió que en la comunidad tuvieron necesidad de elaborar cierto ungüento que la comunidad solía dar de limosna a los pobres, pero como se les había extraviado la receta que enseñaba cómo hacerlo, lo intentaron hacer 3 veces, pero fue pérdida de tiempo y de material. Preocupadas y pesarosas, las religiosas llamaron a la Madre Inés y le contaron lo que sucedía, suplicándole les ayudara a solucionar el problema. Le pidieron especialmente que mirase si en el purgatorio había alguien que hubiese sido farmacéutico para que les enseñase el modo de hacer el referido ungüento. La madre se puso en oración y entró en éxtasis. Cuando volvió en sí, les dijo el modo de cómo se hacía el ungüento.
Las madres siguieron las indicaciones y les salió un ungüento perfecto. En adelante se llamó en el convento el ungüento de la Madre Inés. Le preguntaron a la madre quién le había dado la receta y ella respondió que un farmacéutico llamado José, el cual había fallecido 8 días antes en Alcira y a quien le había prometido un cargamento obligándose a aplicarle ciertos ejercicios y obras buenas que debía cumplir. Las madres enfermeras, por gratitud, ayudaron a nuestra beata al cumplimiento de su obligada promesa. Escribieron a Alcira, que está bastante cerca, preguntando si había muerto algún farmacéutico. Enseguida tuvieron respuesta diciendo que en el día que la madre indicaba, en aquella villa había muerto un farmacéutico llamado José. La Madre Inés tenía un gran amor a Jesús sacramentado. Su confesor, el padre Jaime Albert, certificó en el proceso de beatificación que se quedaba en el coro gran parte de la noche en oración, disfrutando de la compañía de Jesús sacramentado. Durante el día, todos los momentos en que estaba libre de sus obligaciones, se iba a la capilla a hacer visitas a Jesús y acompañándolo en unión con los ángeles de los sagrarios. Su frase favorita, que repetía frecuentemente y en especial al comenzar o terminar cualquier conversación, era «Alabado sea el Santísimo Sacramento». Todos los días recibía a Jesús sacramentado. Este era su gran amor. Los éxtasis mayores le sucedían después de la comunión, porque la grandeza de los favores que el Señor le concedía la hacían salir de sí. Un día se le apareció la Virgen María y le dijo: Inés, me tienen desconsoladas muchas personas por el poco respeto con que reverencian a mi Hijo sacramentado, cuando alzan la hostia consagrada. Entonces se arrodilló y besó el suelo, y el lugar donde había besado la Reina de los Ángeles se convirtió en una losa de oro. Preguntando Inés qué misterio era ese, le respondió la Santísima Virgen: este tesoro gana el alma que se humilla a besar la tierra, adorando a mi Hijo sacramentado. Sor María de San Roque manifestó: la Divina Majestad premió esta ardiente devoción que la venerable Madre experimentaba hacia el Santísimo Sacramento. Muchas veces, estando la Madre Inés empleada en cosas de la comunidad, tocaban la campanilla en el templo en el momento de la consagración, por lo que se arrodillaba y adoraba al Señor tan profundamente y con tal veneración que el Señor le concedía que todas las paredes que había entre medias se volvieran transparentes para que pudiera ver y adorar el Santísimo Sacramento cuando era elevado por el sacerdote. Este suceso aconteció varias veces. Además, siempre que la venerable Madre oía la campanilla que solían tocar por la calle cuando llevaban la comunión a los enfermos, ella se arrodillaba y postraba en tierra para adorar a su divino y amado esposo con la mayor veneración, lo cual hacía con tal vehemencia y afecto que pronto se elevaba en éxtasis y estallaba en tiernas jaculatorias, y su cuerpo quedaba tan ligero y ágil que el más ligero soplo de aire la movía de un lado a otro. También los seglares fueron testigos de los regalos y favores eucarísticos concedidos a Sor Inés, como el día en que, estando en el locutorio con don Vicente Guill, pasó por la calle el santo viático, que era llevado a un enfermo, y la venerable Madre entró en éxtasis y comenzó a exclamar: «Oh esposo mío, Señor mío, luz mía, corazón mío,
y todo mi bien. Con estas y parecidas expresiones, arrebatada, conmovida, fuera de sí, fue vista por dicho señor y por las religiosas con el rostro inflamado, que parecía un ascua, permaneciendo de esta forma todo el tiempo que tardó en pasar el santo viático. Pero los días que más se veía su ferviente devoción y amor a Jesús sacramentado era en las fiestas que la Iglesia dedica al culto solemne de la Divina Eucaristía. En el Jueves Santo, nos dice en documento jurado su confesor, Jaime Albert, desde el momento en que ponían a Nuestro Señor en el monumento, permanecía la venerable Madre Inés en el coro, sin retirarse de allí ni de día ni de noche, de manera que para que tomase algún alimento era necesario que se lo mandara la superiora. Salía del coro para obedecerla y después de tomar una pequeña porción de pan, volvía inmediatamente diciendo que en aquel tiempo no podía separarse de allí porque debía acompañar a su amado esposo, del cual recibía especiales regalos en ese tiempo tan santo. En todas aquellas horas, la oración era tan ardiente que parecía traspuesta de los sentidos. Amaba tanto a Jesús, y Jesús amaba tanto a su esposa Inés, que los dos se trataban con total confianza. Frecuentemente se le aparecía Jesús y se gozaba de visitarla y hablar con ella como dos buenos amigos. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que adornaste a la beata Josefa María de Santa Inés de Benigánim con inocencia de vida, sencillez de corazón, dones admirables con abundantes gracias, elevándola a la más encumbrada santidad, otorgando por su intercesión señalados favores del cielo, haz que, a la luz de su ejemplo, demos con la humildad de vuestra sierva válido testimonio de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acabamos de ofrecerles el segundo capítulo dedicado a la vida de la beata Inés de Benigánim, Agustina Descalza, dentro del programa Camino de Santidad. Han participado en este programa Maite Bernat en la locución y sonido y Eustaquio Masip en la locución. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María o pidiéndolo en el teléfono 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.